Hola muchachos, ¿cómo están? En la clase de hoy nosotros vamos a empezar la corrección de los ejercicios del libro de actividades. Eran los ejercicios de roteiro de estudios, por eso es muy importante que todos tengan enviado la foto de tales ejercicios por el Teams para mí, ¿cierto? Entonces todos deben enviar la foto de la resolución de los ejercicios de roteiro de estudios. Yo había pedido que hiciesen los ejercicios de la página 28, 29, 30 y 31 del libro de actividades, al final del libro, desde el ejercicio 6. Entonces, muchachos, todos deben mandar para mí estas fotos, ¿cierto? Vamos a la corrección ahora. Ejercicio 6. Relaciona cada adjetivo con su traducción al portugués. Vamos a poner ahí. Sapeca, E. Inteligente, C. Cabeça dura, B. Chato, A. Tagarela, D. 7. Llena los huecos de los mini diálogos con las conjugaciones correspondientes del verbo parecerse. A. ¿A quién te pareces más? ¿A tu padre o a tu madre? Creo que me parezco más a mi padre. B. ¿Has visto que Ana y Raquel se parecen muchísimo a su madre? Pues no, no me he fijado. C. Hola chicos, qué increíble. ¿Os parecéis muchísimo? Sí, claro, nos parecemos tanto porque somos hermanos gemelos, que são irmãos gêmeos. Seguimos un poquito más, ejercicio 8. ¿Y tú? ¿A qué miembro de tu familia te pareces más? ¿Tienes hermanos o primos? ¿Se parecen a ti? ¿Se parecen a tus padres o tíos? Entonces, muchachos, cada uno va a escribir ahí. Yo me parezco a mi mamá. Yo me parezco a mi padre. Yo me parezco a mi tío, a mi tía. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la conjugación del verbo parecerse. Ya el ejercicio 9 estamos trabajando con los verbos de cambio. Acá tenemos que encajar el verbo adecuado para cada una de las situaciones. Atención que cuando estamos hablando de verbos de cambio, estamos hablando de verbos que indican algum cambio, alguma mudança em determinada situação. Cada cambio, cada mudança va a ser diferente de acuerdo com o contexto. Eu posso ter um cambio que é involuntário, um cambio que é voluntário, um cambio que é passageiro ou um cambio que tarda muito. Eu posso ter cambios de características, de personalidade, temos aí que indica mais fenômenos de la natureza, todo vai depender do sentido da frase. A. Me pongo enfermo quando não encuentro las llaves del auto. B. Helena siempre se pone blanca de miedo. C. Ramón era muy pobre, pero se hizo rico con su empresa de eventos. D. Jorge se ha vuelto un hombre muy responsable. E. Mariana se vuelve loca si le tocan el celular. F. Estela se volvió rica, heredó una fortuna de su tía. G. Penélope se ha hecho monja. Y H. Rodolfo se hace mayor a cada día. Ya se le notan los años. Ejercicio 10. Tenemos acá que utilizar tan solamente los verbos convertir-se em ou chegar a ser, que já estão conjugados acá em la cajita. A. Margarita se ha convertido em uma mulher muito trabalhadora. B. Pío se convirtió en el Papa. C. Carmela trabajó hasta llegar a ser la directora. D. Quasimodo se convierte el hombre lobo.
Javier Bardem ha llegado a ser uno de los actores españoles más famosos, ¿cierto? Ejercicio 11. Analiza las afirmaciones y señala las que están correctas y escribe en las líneas las frases que contienen errores ortográficos. Entonces, A. Convirtieron el antiguo hospital en un hotel. Entonces, vamos ahí a apuntar la A. La B. Me volví muy triste cuando supe la noticia. Entonces, me puse muy triste cuando supe la noticia. Después, Juan se hizo rico de tanto trabajar. Entonces, se hizo rico de tanto trabajar. D. Tras años de trabajo duro, pero llegó a ser el gerente general de la empresa. Y el último, María y Cristina se hicieron enfermas. Entonces, acá se pusieron enfermas, no se hicieron. Entonces, algunos tenemos que marcar como correctos y otros corregir. Después teníamos un texto que era una fábula, El caballo viejo. Y teníamos algunas preguntitas para contestar en la página 31. Entonces empezamos así. ¿A qué tipo de lector se dirige la fábula? Al público infanto-juvenil. Marca los adjetivos que definen el carácter y la personalidad del caballo cuando eran pequeñito. Engreído, aventurero y poderoso. C. Marca con una X los adjetivos que definen el carácter de la personalidad del caballo cuando se volvió viejo, triste, humilde y sabio. D. Escribe un trecho donde aparezcan verbos de cambio en la fábula, sino que lo ponía muy triste, entonces ponerse. Y nosotros tenemos ahí, muchachos, que poner entre comillas, entre aspas, porque estamos sacando un trecho del texto, ¿cierto? Bueno, moraleja, enseñanza moral. Es la misma cosa que enseñanza moral. Acá tenemos que marcar si es verdadero o falso, quedó así. Los personajes son siempre animales, falso. Los personajes son animales inmorales, falso. Los personajes generalmente son animales personificados, verdadero. Y teníamos que corregir las que estaban equivocadas. Los personajes casi siempre son animales, pero puede ser personas, objetos. Algunos de los personajes pueden ser animales inmorales, pero no siempre. Entonces ahí tenemos que corregir la primera y la segunda frase ahí de la página 31, ¿cierto? Entonces nosotros terminamos acá la corrección de los ejercicios de roteiro de estudios. Todas esas fotos deben ser enviadas para mí, ¿cierto? Ahora vamos a seguir, muchachos. Vamos a la página 65 del libro. En la página 65, nosotros teníamos un texto para corregir, algunos ejercicios, mejor diciendo, para corregir. Entonces acá descubre la palabra intrusa y marca. En A es egoísta, egoísta no hace parte de simpático y tampoco altruista. B, teníamos que marcar extrovertido. C, tacaño. D, despistado y E, chiflado. 2, marca con una X la palabra que corresponde a la definición. Entonces, que trabaja mucho, trabajador. Una persona no tiene las cosas en orden, desordenada. A alguien le gusta relacionarse con la gente, extrovertido. Una persona que duda de lo que hace, insegura. Y acá con los verbos de cambio. Quedó así. Cuando mi hermano agarra el coche de mi papá sin pedírselo, mi padre se vuelve loco. Entonces acá se vuelve. B. Mi hija se pone muy contenta cuando le hago su torta preferida. C. Sí, segurísimo que él se vuelve rico en poco tiempo. Se vuelve. D. Miriam piensa que su marido se convierte al vegetarianismo. E. Para hacerte vencedor en las Olimpiadas. F. Ella se pone roja, quer dizer, ela fica envergonhada, fica vermelha. Y la última, cuando tengo que ir al dentista, me pongo muy nerviosa. Bueno, muchachos, entonces acá eran los ejercicios para corregir también de la página 65, ¿cierto? Ahora
vamos a la página 66. Vamos a empezar hoy la lección 5 que se llama Deportes. Todos podemos practicar alguno. Entonces acá vamos a aprender mucho acerca de los deportes también, ¿cierto? Bueno, tenemos acá un texto en la página 67 que habla acerca de los deportes. Nosotros tenemos acerca del fútbol, tenemos el fútbol para personas ciegas. Entonces ustedes van a leer ese texto con mucha atención de la página 67 y ese texto termina en la página 68. Entonces tenemos un poquito más arriba de la 68 que incluso habla acerca del fútbol de 5, que es para personas con discapacidad visual. Y ustedes van a hacer los ejercicios de la página 68 y de la página 69. Estas dos páginas son páginas de roteiro de estudios. Ustedes van a hacer y van a sacar fotos y también van a enviarme por el Teams. No se olviden, no se esqueçam. Yo necesito tener las fotos para saber quién está haciendo y quién no está haciendo. Entonces, ejercicio 1 pregunta así: ¿qué modalidad de fútbol se juega en la silla a cadeira de rueda eléctrica? ¿Quiénes la juegan? 2. Haz una lista de semejanzas y diferencias entre el fútbol convencional y el fútbol adaptado para personas con discapacidad visual. Entonces escriban semejanzas y diferencias. 3. ¿Por qué los jugadores de fútbol deben decir voy, que é vou? 4. El porteiro, que é o goleiro, lleva ou não um antifaz? Quer dizer, ele tem os olhos tampados também? Sim ou não? Por quê? 5. Has participado alguma vez como deportista ou como espectador em um deporte adaptado a pessoas com algum tipo de discapacidade, com algum tipo de deficiência? 6. ¿Conoces a personas con algún tipo de discapacidad? ¿Quién es? ¿Qué tipo de discapacidad tiene? Entonces pueden escribir ahí, también es personal, ¿cierto, muchachos? Entonces ahí la tarea de casa de ustedes, el roteiro de estudios de ustedes, son las páginas 68 y 69, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces ahora ustedes van a acompañar conmigo ese texto de la página 69 que se llama Perros de Asistencia, un apoyo para personas con discapacidad. Los perros, los cachorros, además de ser unos compañeros fieles, también son magníficos a la hora de ayudar a personas con alguna discapacidad. Un perro de asistencia es aquel que previamente es entrenado para dar apoyo y mejorar la autonomía personal de personas con discapacidad. Estos perros se ayuda social se entrenan durante 8 o 10 meses. Las razas más habituales entre los perros de asistencia son el labrador y el golden retriever, por su carácter afable, dócil y apacible. Estas razas son las más comunes en los programas de perros de asistencia de todo el mundo, tanto en perros guía como en perros de servicio y perros de terapia. Estos animales son hoy en día una institución gracias a la imagen de compañeros del hombre que se han labrado. Guiar a personas con discapacidad visual, ayudar a personas con discapacidad física y coger objetos del suelo, tirar de la silla, negociar bordillos, encender luces, abrir puertas, arropar, dar aviso a sus propietarios con discapacidad auditiva, mejorar la interacción social de niños con autismo, son algunas de sus misiones, entre las que destaca la de hacer compañía, proporcionar apoyo y alegrar la vida del dueño. El proceso de adiestramiento de un perro de asistencia es el siguiente. Los cachorros, quer dizer, os filhotes, a los 2, 3 meses se retiran de la madre y pasa a una familia acogida que cría el cachorro, lo socializa, le acerca a los ruidos y a la calle. Una vez el perro haya crecido, comienza el adiestramiento específico del perro.
Una vez adiestrado, el animal como poco tendrá unos 2 años y se entregan a las personas que necesitan este tipo de perros. Al principio se hacen seguimientos cada 15, 30 días y poco a poco se dejará de hacer esas revisiones. Entonces es un proceso muy grande que tarda mucho tiempo hasta un perro estar preparado para ayudar a las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces acá, muchachos, vamos a empezar a trabajar un tema muy importante que son los verbos. Nosotros já trabajamos verbos em presente de indicativo. Presente são aqueles verbos que indicam as coisas que estão passando em el momento. Indicativo são aquelas acciones concretas de maneira general. E então, muchachos, vamos a trabalhar agora com alguns verbos que são muito especiais. São chamados verbos irregulares. Um verbo irregular é aquele verbo que vai apresentar uma conjugação um pouquinho diferente de aquela que habíamos aprendido, porque nós vamos a ter letritas novas em la raiz del verbo. Bueno, então acá está pedindo assim. Los siguientes verbos han sido entresacados del texto de la sección Hora de Lectura. Então, eles foram retirados desse texto que eu acabei de ler para vocês. Temos aí, tiene, tienen, compiten, se rigen, juegan e contiene. Escribe el infinitivo de cada uno. Muchachos, quando estamos falando acerca do infinitivo, estamos falando acerca da forma base de cada verbo. Por exemplo, nadamos muy bien. Que verbo é esse? É o verbo nadar. Nadar é o infinitivo, é a forma base de nadamos. Então, é isso que temos que fazer aí. Temos que escrever o infinitivo, la forma base de cada uno de los verbos que están aquí en la cajita. Si tiene alguna duda, alguna dificultad, puede buscar un diccionario o una tablita de verbos para que consiga saber qué significa cada uno de ellos, ¿cierto? Es algo muy importante, ¿sí? B. Subraya, quer dizer, sublinhe las formas verbales anteriores en el texto y vuelve a leer atentamente los enunciados en los que se encuentran. Entonces tenemos ahí que volver y subrayar las formas verbales anteriores en el texto. Y vamos a volver a leer atentamente los enunciados y marcar aí aqueles que encontramos. Então, temos que volver ao texto, ler novamente, subrayar os verbos que encontramos, ¿sí? C. Compara as formas anteriores com as de las tablas e escribe a qual se assemelha mais cada um. Então, muchachos, nós temos acá algumas tablas. Mira que são tablas especiais, são tablas de verbos irregulares. Entonces, tenemos acá el verbo en la forma base, que es el verbo infinitivo. Mira que las dos últimas letras, ar, ir, es la parte de la terminación del verbo. Lo que viene antes de esas dos letras llamamos de raíz del verbo. Entonces, esa raíz es conte, esa raíz es pede, esa raíz es ven. Entonces, vamos a tener 3 letritas en la raíz, V e N. Vamos tener también 3 letritas en la raíz, P e D. Y acá vamos a tener 4 letritas en la raíz, C, O, N, T. Bueno, cuando en el momento de conjugar el verbo, yo tengo letritas nuevas en esa raíz, yo digo que es un verbo irregular. Nosotros vamos a agrupar aquellos verbos que presentam irregularidade semejante. Então, nós podemos juntar, agrupar os verbos que apresentam uma irregularidade semelhante. Por exemplo, contar. O cambio que vamos a ter, a mudança que vamos ter na raiz é: antes ele tinha U, agora ele passa a ter UN.
E. Alguns verbos vão ter o U e vão passar a ter o E. Então, a mudança que nós vamos encontrar neste grupo de verbos é que na raiz ele vai apresentar essa letrinha U e essa letrinha E juntas. Vai ficar assim, não vai ficar yo conto, vai ficar yo cuento. Tu cuentas, él cuenta, ellos cuentan. Nosotros e vosotros não tem mudança nenhuma, ficou contamos e contais. É só nas outras pessoas que tem, certo? Da mesma forma, a gente tem o verbo pedir. Pedir também vai ter uma irregularidade. Antes tinha E, mira, pedir. Pero en el momento de la conjugación pierde la letra E y gana la letra I. Yo pido, tú pides, ele pide, ellos piden. Só nosotros e vosotros que não vai perder o E, continua com E. Pedimos e pedis. E aqui o venir, que é um verbo muito diferente, porque en la primera persona tiene una regularidade, em las outras personas tiene outra. Então, na primeira pessoa tem um jeitinho de terminar, é o bengo, ganhou a letra G na raiz dele, então ele termina com um som diferente do go. E las outras personas, menos nosotros e menos vosotros, vamos a tener IE, entonces va a quedar tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís y ellos vienen. Entonces, muchachas, acá estamos trabajando con verbos especiales, verbos que van a tener una irregularidade, um cambio em la raiz. Então, são verbos especiais, verbos que irão ganhar letras novas na raiz, certo? Bom, muchachos, então dos verbos que vocês viram aí no texto, vocês devem colocar aqui embaixo aqueles que pertencem à mesma família das irregularidades, aqueles que vão ganhar as mesmas letrinhas aqui, ó, o E, aqueles que vão ganhar a letra I, aqueles que vão ganhar o GO na primeira pessoa ou na raiz das demais o I, E. Então a gente precisa agrupar aqueles verbos que têm a mesma irregularidade, ok? Já el ejercicio 2, analiza las tablas verbales y contesta. ¿Cuáles son las formas verbales que não presentam irregularidade e se parecem mais ao infinitivo? Então, aqui, ó, já até falei para vocês. Ele pede para a gente analisar as tabelinhas que vocês têm aqui em cima e responder. Quais das formas verbais, yo, tu, ele, nosotros, vosotros ou ellos, não apresentam irregularidade e se parecem mais com o infinitivo, aqueles que não ganham letrinhas novas na raiz? Quais são essas pessoas? Então, vocês precisam dizer, é o yo, é o tu, o ele, nosotros, vosotros, ellos, e escrever aqui embaixo, certo? Então, é muito importante que vocês façam essas páginas com muita atenção, porque é algo bem importante para a gente. Aqui abaixo, te toca a ti, escribe los correspondientes infinitivos de las formas conjugadas de los verbos seguintes. Então, aqui a gente tem hago, salgo, siento, pongo, repito, visto, doy e impide. Os verbos todos já estão conjugados. A gente precisa achar qual é o infinitivo desse verbo, qual é a forma base desse verbo. Por exemplo, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana. Quer dizer, eu saio da minha casa às 7 da manhã. É o verbo sair, que em espanhol eu digo salir. Vocês precisam fazer isso com os demais, achar qual é o infinitivo do verbo e escrever na frente. Então, ficou assim, salgo, na frente escreve salir. Vocês devem fazer isso com os outros verbos. Peguem um dicionário para que vocês consigam se organizar ou uma tabelinha de verbos também para ter apoio, ok? E o último exercício que nós vamos fazer é o exercício 3. Dos verbos aí desse exercício 1, que são esses daqui, hago, salgo, siento, pongo, repito, visto, doy, impidem, vocês vão usar estes verbos para completar o texto da página 71. Então, nós temos aí, conozca a particular rutina de Rafael Nadal antes de disputar um partido. Então, vocês vão ler o texto e vão colocar nos espacinhos a forma do verbo adequado para manter um sentido no texto. Nós não precisamos conjugar o verbo, a gente precisa só encontrar o verbo que se encaixa corretamente aqui na página 71, certo? Então, nós vamos chegar até aqui.
Que todos tengan una buena semana, que mantengan una buena rutina de estudios y hasta la próxima clase. Adiós, muchachos.